¿Cómo ha sido o cómo defines esa trayectoria que te ha llevado hoy al lugar en el cual muchas personas en este país están siguiendo tus reflexiones alrededor de cómo entendemos la sociedad, cómo somos mejores ciudadanos, cómo construimos sociedad? Una responsabilidad que tenemos, por supuesto, todos como ciudadanos. No, yo creo que ese recorrido ha sido desde el principio una cosa muy tesa, que yo empecé tarde, digamos, en los libros. Primero a leer ya muy tarde y a escribir mucho más tarde, por supuesto. Pero entonces, ahora mirándolo en perspectiva, creo que eso también sirvió a que estuviera acumulando un montón de historias por un lado, y también de rabias, de inconformidades, un montón de cosas que después he ido transitando cada uno de esos sentimientos en los libros. Y el propósito nuestro en Protección, con el que todos los días en esta campaña con ilusión nos levantamos, es ser capaces de acompañar a todas las personas que hacen parte de Protección, y no hablo solo de clientes, sino de nuestras familias, de nuestros equipos, de nuestros proveedores. Es acompañar a las personas a que tengan un mejor bienestar financiero y logren alcanzar esas metas patrimoniales. Pero antes de entrar en el bienestar financiero, yo te quisiera dar una pregunta. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu propósito? Y cómo ese propósito que te conecta en el día a día, de cómo escribes cada minuto, cómo estás interactuando con tus ideas y con tu futuro y tu propósito. ¿Cuál es tu propósito, Gil? De hecho, un propósito bastante kantiano, y es no hacerle daño a nadie, ¿cierto? Pero eso a veces es muy difícil, porque a veces hacemos el daño también tangencialmente, ¿no? Una intención directa de dañar. Pero pues hace mucho tiempo es eso. Tratar de estar bien, lo mejor que se pueda, feliz dentro de lo que cabe, que la felicidad es una palabra muy compleja, sin joder a los demás, sin dañar al otro, entender que el otro tiene los mismos derechos que yo, y exigir los míos y llegar con los míos hasta donde me permitan los de. El bienestar económico es importante, pero tiene que ser construido por encima de una plataforma de valores en la cual esa consecución de objetivos financieros tiene que tener un propósito, pero un propósito no altruista, como tú lo mencionas, y me conecta mucho lo que dices, porque es un propósito que también tenga en consideración las personas con las que compartimos, la sociedad, lo que yo tengo que hacer por la sociedad, ¿cierto? Ser un buen ciudadano no solo tiene una responsabilidad muy grande. Sí. Ser buen ciudadano, y un poco te quería preguntar, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano y cómo lo conectamos un poco con toda esta conversación alrededor de esa construcción de futuro de bienestar financiero? No está simplemente reflejada como ser más rico, pero ser más rico ¿en qué? ¿Qué significa ser más rico realmente? Ahí es donde está como el problema, y sobre todo ser más rico a costa de quién. Yo creo que todo el mundo somos distintos en cuanto a aspiración. Yo quisiera tener, es decir, en el fondo todos nos parecemos en que todos queremos triunfar, llamemos a eso triunfar, por estar bien, ¿cierto? Lo que tenemos de diferente son los caminos. Aunque es toda una entelequia gigantesca y tal, se reduce mucho cuando uno empieza a ver qué puedo aportar yo para mí y qué puedo hacer, pues mejorar mi trato con la gente que tengo alrededor, con mis trabajadores, con mis compañeros de trabajo, etcétera. Las empresas al final del día las conformamos seres humanos y personas que queremos ser buenos ciudadanos. Entonces, una empresa, en buen sentido, puede convertirse en una plataforma poderosa de tener una conversación que nos permita seguir buscando esos propósitos que en algunos casos, y en el caso nuestro es el bienestar financiero, el futuro, ¿cierto? Y ayudarle a las personas a que tengan hábitos saludables para poder construir el futuro bien construido. Pero la empresa como tal, quería tu opinión al respecto, y cómo como empresa podemos seguir contribuyendo a que esta sociedad sea una sociedad mejor y a que como ciudadanos hagamos el bien siempre. Juan, realmente es una muy buena pregunta, sobre todo en el contexto en que nosotros vivimos en Medellín. Medellín es una ciudad que la construyó la élite de empresarios, y alrededor de esa élite se hizo. Eso duró así, pues de hecho crearon una sociedad privada que tenía funciones públicas, que era la Sociedad de Mejoras Públicas, un montón de cosas. Entonces, los empresarios no solo cumplían un papel fundamental en lo económico, pues porque crearon todo un sistema de empleo que hizo posible la creación de barrios populares y demás, sino que también crearon, digamos, una ética del trabajo que se heredó a sus trabajadores. Y como había un vínculo, en principio era necesario que fuera así, muy paternalista también,
Yo creo que yo quisiera escuchar un poco, además, porque es una de tus pasiones, la educación. Cómo la educación y esa conexión con ese propósito desde el principio y con el esfuerzo que hacemos nosotros también como empresa para poder acompañar ese deseo de crear capacidades para que la gente tenga más posibilidades de empleo, lo es. Es decir, la educación es uno de los grandes ejes transversales de cualquier crecimiento social que exista. Hay que crear un plan conjunto entre el empresariado y las vainas educativas para ver en serio qué hacemos y qué de verdad seguimos ofertando, qué no, ¿cierto? ¿Cómo organizamos eso? La empresa tiene un papel fundamental y es en crear digámoslo, es una recompensa simbólica para que para volver a tener confianza en que estudiar es el camino. Entonces también es necesario, y eso sería muy interesante de la empresa, que haya una recompensa, primero real y segundo simbólica, que se reconozca el que la hace bien, a que todavía volvamos como a retomar a eso de que estudiar era un sinónimo de participar en la tribu, ¿cierto? De ser buen ciudadano. Hilmer, muchas gracias, de verdad. Primero, en nombre de todo el equipo, agradecerte. Una gratitud por habernos permitido escucharte, compartir tus reflexiones de mucho valor. Creo que terminas con una que a mí me conecta muchísimo, es cuál es nuestra responsabilidad. Como pequeñas conversaciones con propósito cambian y contagian. La vida es una vida de contagio y ese contagio lo que hace es hacer grandes cosas partiendo de pequeñas conversaciones y pequeñas acciones. Yes. Así que de verdad, muchísimas gracias. Atribuirle a lo que no hay que atribuirle el alcance que tiene que tener, no sé, las iniciativas políticas, por ejemplo. Eso sí nos tiene que cobijar a todos. A los otros, démoslos ahí, hasta donde lleguen y que lo hagan bien. A todos ustedes, de verdad, estas conversaciones con propósito que nos llenan de mucha ilusión tienen solo un objetivo: inspirarnos para que conectemos nuestros propósitos y nuestro reto como ciudadano y como personas para ir avanzando en todo eso que aquí en esta plataforma de empresa que se llama Protección Hilmer nos permita también cambiar, escuchar y ser proactivos desde la construcción de una sociedad mejor. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente.